Niños, buenos días. Continuamos con las clases en la asignatura de geometría, estudiando el tema área del triángulo. Vamos a observar en nuestra actividad inicial un video motivador para hallar el área del triángulo. El área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. ¿Por qué el 2? Ya entendí. Ahora pasamos a ver el tema área de una figura geométrica. ¿Qué es el área de una figura geométrica? Es el espacio que queda encerrado entre los límites de la figura. Apreciamos las diferentes figuras geométricas: un cuadrado, rectángulo, triángulo, círculo, un rombo, un trapecio, un pentágono y un hexágono. El color de cada figura es el espacio que nos indica el área. Hoy vamos a ver la figura del triángulo. Pasamos a ver el área del triángulo. El triángulo es una figura que tiene 3 lados, pero tiene diferentes formas. Ya hemos estudiado cuando vimos los triángulos por sus lados: equilátero, escaleno, isósceles. ¿Qué es el triángulo entonces? Decimos que es una figura que tiene 3 lados, pero para hallar su área es importante considerar como elementos su base y su altura. Tenemos la figura de un triángulo. Ese lado lo consideramos como su base, y del centro hacia arriba una línea al vértice superior forma la altura. La otra forma de representar el triángulo, tenemos ese lado forma la base y su altura es también un lado. Otra forma de representar el triángulo: su base está formado por el lado y su altura por la prolongación de la base hacia el vértice superior forma la altura. ¿Cómo hallar su área del triángulo? Decimos que para hallar el área del triángulo se multiplica la base por su altura y se divide entre 2. Esto se da en unidades cuadradas. Puede ser centímetros cuadrados o metros cuadrados. Para hallar el área del triángulo emplearemos la siguiente fórmula. Tenemos el triángulo, su base y su altura. Su fórmula es la siguiente: área del triángulo igual base por altura entre 2. Ahora vamos a ver un ejemplo de hallar el área del triángulo. El ejemplo nos dice: halla el área del triángulo que mide 6 metros de base y 4 metros de altura. Voy a dibujar el triángulo. Pongo en su base 6 metros y en su altura 4 metros. Luego, en la solución vamos a aplicar la fórmula que hemos aprendido: área del triángulo, base por altura entre 2. Reemplazamos sus valores de la base 6 metros y de la altura 4 metros entre 2. Multiplicamos 6 por 4 es 24, dividido entre 2
tenemos como respuesta área del triángulo igual 12 metros cuadrados. Ahora vemos algunos ejemplos explicativos. Halla el área del triángulo que mide 6 metros de base y 7 metros de altura. Siempre en forma gráfica lo hacemos el triángulo para poner su base y su altura. Tengo base 6 metros y su altura 7 metros. Observemos bien cuál es la altura en las diferentes figuras de los triángulos. En la solución aplicamos su fórmula que dice área del triángulo base por altura entre 2. Reemplazamos sus valores de la base y la altura, es 6 metros de base por 7 metros de altura, entre 2. Multiplicamos 6 por 7, 42, y vamos a dividir entre 2. Finalmente tenemos como respuesta área del triángulo igual 21 metros cuadrados. Pasamos a ver otro ejemplo. Dice, halla el área del triángulo que mide de base 12 centímetros y de altura 4 centímetros. Representamos el triángulo para poner su base y su altura. Ponemos base 12 centímetros y su altura 4 centímetros. En la solución aplicamos su fórmula del triángulo. Área del triángulo base por altura entre 2. Área del triángulo 12 por 4, que reemplazamos sus valores de la base y la altura, dividido entre 2. Área del triángulo 48 entre 2. Finalmente tenemos como respuesta que el área del triángulo es igual a 24 centímetros cuadrados. Otro ejemplo, leemos y dice, halla el área del triángulo que mide de base 18 centímetros y de altura 9 centímetros. Siempre graficamos el triángulo para poner la medida de su base y de su altura. Tengo de base 18 centímetros y su altura 9 centímetros. Apreciemos bien cómo es que se halla la altura en esa forma del triángulo, prolongando su base y unido al vértice superior. En la solución aplicamos la fórmula de base por altura sobre 2. Reemplazamos sus valores de base y su altura, 18 por 9 entre 2. Área del triángulo es igual a 162 entre 2. Tenemos como respuesta final el área del triángulo igual a 81 centímetros cuadrados. Niños, hemos terminado nuestra sesión de clase y continuamos viendo la importancia que tiene de aprender la tabla de multiplicar. Tú puedes.